Si eres emprendedora o emprendedor y quieres vender más, necesitas Canva en tu vida. Con esta aplicación podrás presentar tus productos, tus servicios y toda la imagen de tu negocio de una manera súper profesional sin tener conocimientos de diseño. ¿Sabes qué es Canva? Canva es una aplicación web de diseño gráfico para no diseñadores. Te permite crear diseños súper profesionales de manera súper simple. Tiene todo lo que necesitas para presentar la imagen de tu negocio. Tiene una versión de pago y una gratuita. La buena noticia es que la versión gratuita te permite crear diseños ilimitados y tiene todo lo que necesitas para poder presentar tu negocio a tus clientes. ¿Qué puedes crear con Canva? Puedes crear todo el contenido para tus redes sociales. Puedes crear también material publicitario imprimible como banners, flyers, etcétera. Puedes crear también todo tu branding, tu logotipo, el kit de tu marca con tu paleta de colores, tipografías, crear tus tarjetas personales, tus cartas de presentación, etcétera. Todo lo que necesites para la imagen de tu negocio. Hoy te voy a enseñar cómo usar Canva. No perdamos más tiempo. Manos a la obra. Lo primero que hay que hacer es crear una cuenta en Canva. Vamos a mi pantalla para enseñarte el paso a paso. Primero vamos a ingresar a canva.com. Yo aquí ya tengo la página abierta. Vas a poder ver que en la parte superior derecha hay un botón que dice Regístrate. Vamos a ingresar ahí. Y vas a tener tres opciones para poder crear tu cuenta. Puedes crearla usando un correo de Google, usando tu cuenta de Facebook o usando cualquier correo electrónico que tengas. Para este ejemplo, yo voy a usar esta tercera opción para que si tú no tienes ninguna de las dos opciones anteriores, puedas ver que es igual de fácil crear la cuenta. Vamos a ingresar a este botón morado, usar tu correo. Vamos aquí a poner el correo electrónico con el que quieras crear la cuenta. En este caso, cuando ya ingresamos el correo electrónico, le damos el botón de continuar. Y vamos a llenar los datos que nos pide. En este caso, su nombre. Y vamos a ingresar una contraseña. Y le damos clic al botón crear cuenta. Nos va a salir este mensaje. Nos van a enviar un código al correo electrónico que hemos registrado. Tenemos que ir a nuestro correo electrónico, ver cuál es el código e ingresarlo aquí. Vemos el código que nos ha llegado a nuestro correo electrónico y lo ingresamos. Automáticamente Canva va a verificar nuestra identidad y va a activar la cuenta. Nos van a aparecer estas opciones. Puedes elegir la que más te convenga. En este caso nosotros vamos a usar, por ejemplo, la de empresa pequeña. Y te va a dejar crear el nombre de tu equipo y puedes invitar a más personas para que compartan contigo los archivos que creen, pueden crear en conjunto piezas gráficas, puedes designar personas para que editen o asignar a una persona para que también edite algún contenido. En este caso lo vamos a dejar acá como equipo de misión digital. Y bueno, luego ya creamos aquí si tienes el correo de la persona al que quieres invitar, lo ingresas y si no, lo puedes hacer después también. Vamos a darle a crear equipo. Y le vamos a dar también aquí a la opción quizá más tarde. Como te expliqué, Canva tiene una opción de pago, que es muy buena también, pero en este momento esta clase es para que aprendas cómo usar todas las opciones gratuitas que te presenta Canva, así que vamos a darle acá al botón quizá más tarde. Listo, ya tienes tu cuenta en Canva. Entonces ahora te voy a mostrar un poco de las herramientas que tienes aquí y cómo puedes utilizarlo. Esta es la pantalla principal de Canva donde vas a encontrar las diferentes opciones que tienes para crear piezas gráficas.
Primero vamos a explorar la parte izquierda. Aquí en estas tres rayitas vas a encontrar un menú. Si le das clic, se va a abrir esas opciones de inicio, plantillas, proyectos. Hay estas opciones que son más avanzadas para cuando tienes una cuenta de pago. Por el momento vamos a ver todo lo que puedes manejar aquí de manera gratuita. Entonces, aquí en la página de inicio normalmente te aparecerían los diseños recientes, los diseños que has hecho, que has creado últimamente. Ahorita es una cuenta nueva, entonces no nos aparece nada. Y vas a poder ver también aquí en la parte central algunas opciones que tienes para crear piezas gráficas como presentaciones, videos, infografías. Aquí arriba ves que hay un buscador en la parte central. Aquí tú puedes escribir qué es lo que estás buscando crear. De repente quieres crear un post para Instagram. Por ejemplo, escribes Instagram y te van a aparecer algunas opciones de lo que tienes aquí, ¿no? Algunas plantillas para crear historias de Instagram, para crear un post. Otra manera de verlo es aquí, ¿ves? Estos pequeños iconitos te dan más opciones como crear plantillas para redes sociales, para las diferentes redes sociales, porque tienes Instagram, tienes Facebook, vas a poder ir bajando y explorando qué tipo de plantillas hay por cada red social, por ejemplo, historias, para Reels, para estados de WhatsApp. Tienes también opciones de videos para Facebook, para hacer Reels, para hacer anuncios de repente. Pero también tienes opciones de material para imprimir, ¿no? Calendarios, mira, bolsas como merchandise que puedas hacer para tu negocio, flyers, invitaciones. Tienes también, por ejemplo, para hacer etiquetas, certificados para tus clientes de repente. Y tienes estos tres puntitos donde puedes ir explorando más opciones, ¿no? Mira, puedes crear portadas de revistas, de repente puedes usar algunas plantillas para crear material de trabajo para tu equipo, ¿no? Dentro de tu empresa puedes crear mapas mentales, infografías, collages y también puedes ver las diferentes opciones aquí arriba. En la opción que dice plantillas, vas a ver que están filtradas o organizadas de otra manera por opciones de redes sociales, por de repente opciones que vas a usar de manera personal, ¿no? Como hacer de repente tu currículum, alguna invitación para tu baby shower, tu matrimonio. Están filtradas también por opciones más usadas para empresas o negocios, como plantillas para hacer páginas web, logotipos, tarjetas, hojas membretadas o materiales para marketing, ¿no? Como flyers, folletos. Y otra de las opciones para buscar es irte aquí al botón que está en la parte superior derecha que dice crear un diseño. Aquí, si tú le das clic, te van a aparecer de por sí ya algunas opciones, pero tú puedes ingresar, por ejemplo, si tienes una cuenta en Facebook donde quieras crear contenido, tienes tu fanpage, te van a aparecer todas las opciones que puedes crear aquí. Un anuncio para Facebook, una historia de Facebook, una portada para tu fanpage o un post, videos, la foto de perfil. Tienes diferentes opciones. Lo mismo, por ejemplo, si tienes un canal de YouTube, puedes crear el banner para tu canal, puedes crear una plantilla para hacer shorts, o cortos, las miniaturas para tus videos o de repente quieres crear algún anuncio para publicitar tu empresa o tus productos en el canal de algún colaborador. Tienes mil opciones para elegir. Te recomiendo que ahora teniendo tu cuenta vayas explorando, vayas ingresando a cada opción y ver qué es lo que te aparece y vayas jugando. No vas a malograr nada, simplemente tienes que explorar y ver qué opciones te aparecen, ¿no? Para que tú vayas aprendiendo cómo manejar. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo puedes empezar a crear tus piezas gráficas. Ahora, en el siguiente paso te voy a enseñar cómo puedes crear o puedes editar
Alguna de las opciones, vamos a empezar como por ejemplo alguna pieza gráfica para tus redes sociales. Listo, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo podemos crear un post para Instagram. Vamos a ingresar por la opción de crear un diseño en el botón superior derecho y vamos a escribir, o en este caso nos aparece aquí la opción de post de Instagram. Si no, puedes buscar Instagram y te van a aparecer diferentes opciones. Nosotros vamos a elegir un post cuadrado y vamos a imaginar que tu negocio es de tortas, pastelería, postres. Em, Aquí te va a ir dando Canva, como es la primera vez que ingresas que ingresamos con esta cuenta de prueba. Nos va a salir mensajes donde te van a ir guiando paso a paso en dónde vas a encontrar o qué puedes hacer con cada herramienta, ¿no? En este caso nos están enseñando que por aquí puedes agregar personas para que diseñen en equipo o que compartas el diseño que vas a hacer con tu equipo de trabajo, ¿no? Aquí se nos ha abierto una nueva ventana con un lienzo en blanco y tenemos en el lado izquierdo plantillas. Nosotros podemos buscar por tipo de plantilla. Digamos que vamos a buscar bakery. Te sugiero que lo busques en inglés para que te salgan más opciones. Y elegimos alguna plantilla gratuita. Cuando ves aquí las plantillas, si no tienen ninguna observación en la parte de abajo, quiere decir que son gratuitas. Sin embargo, si por ejemplo te aparecen aquí una coronita, ¿no? Estas son de pago, así que no vamos a poder utilizarlas. Digamos que vamos a utilizar esta como ejemplo y podrías utilizarla tal cual, pero yo te sugiero que siempre tengas planeada la imagen de tu marca, tus colores corporativos, la tipografía que va a representar tu marca. Entonces, si no lo has hecho, te sugiero que previamente a diseñar un post, decidas cuáles son los colores que van a representar tu marca y qué tipo de letra vas a usar. Entonces, en la versión de Canva Pro, la versión de pago, tienes una opción para crear el kit de marca y que siempre te salga ahí los colores, la tipografía que vas a usar para usarlo en cada diseño que crees. Pero en esta versión gratuita, simplemente ingeniándonos, vamos a poder hacer lo mismo. Podemos tener un archivo aparte o podemos acá agregar una página en nuestro primer diseño y empezar por definir cuáles son los colores que vamos a usar. Entonces vamos a usar aquí en la parte de elementos, vamos a usar un cuadrado, hay líneas y formas, hay un montón de opciones. En este caso voy a usar cualquier figura solamente para poder tener los colores. Voy a copiar, lo he hecho seleccionando el clic, presionando Alt y jalando el objeto, o también puedes hacer Control C, Control V. Vamos a imaginar que los colores de tu marca son de repente el naranja y el turquesa. Puedes elegir el color que tú desees. Es más, si tienes un código de colores, puedes ingresar a este botón que dice más y agregar un nuevo color. Y puedes aquí ingresar el código del color de tu marca para poder hacer el color exacto de tu branding, de tu marca, ¿no? Entonces, ya tenemos los colores que vamos a usar y lo que podemos hacer es simplemente ir editando este archivo que ya tenemos, esta plantilla. Y, por ejemplo, en lugar del color rosa que vemos aquí, le damos clic al botón de color y vamos a ver que ahora que ya hemos puesto en la segunda página el color naranja y el turquesa, ya nos aparecen dentro de los colores del documento esos colores elegidos y simplemente tenemos que seleccionar para que se cambie de color. Lo mismo hacemos aquí con cada barrita, cada elemento tiene que cambiar de color. No puedes hacerlos todos a la vez, o sea, no podrías agarrar estas barritas y este diseño de la foto, este borde de la foto, porque no te va a permitir cambiar los colores
de golpe. Sin embargo, los colores que pertenecen al mismo elemento sí podemos ir cambiándolos. Tú puedes ir acá cambiando todos los colores, puedes cambiar de tipografía también. Y la imagen, aquí te quiero enseñar algo. La imagen que aparece en automático no representa el producto que tú vendes. Entonces, podemos ir a la parte de las herramientas que están en el lado izquierdo, en el botón, en los tres puntitos, más, y vas a ver una opción que se llama fotos. Dentro de las fotos, tú acá en el buscador puedes poner de repente, no sé, si haces cupcakes, vas a ver un montón de imágenes, algunas gratuitas, algunas de pago, las que tienen la correnita son de pago. Entonces, eliges la imagen que más te guste para usarla como ejemplo y la arrastramos. Digamos que elegimos estos de aquí de chocolate, hacemos clic sobre ellos y los arrastramos hasta la caja contenedora y ya se cambió la foto. Ahora, como lo que tú quieres vender son tus productos, te sugiero que uses fotos reales de tus productos. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo aquí. Vamos a ir a esta opción en el lado izquierdo que se llama subidos. Y aquí te permite subir archivos, imágenes, videos, audios. Entonces, en este caso vamos a subir imágenes. Tú puedes tener fotos en alguna carpeta. Yo voy a tomar como ejemplo este postre, por ejemplo, esta torta. Imaginemos que es una foto que has tomado a tu propio producto. Y una vez que ya está aquí subida, haces lo mismo. Clic sobre ella, sostenido, y la arrastras hacia el contenedor. Y ya está. Vas cambiando todos los colores a tu gusto. Puedes cambiar la tipografía también. ¿Cómo? Mira, aquí cuando tú haces clic sobre la palabra, vas a ver arriba qué tipo de letra y qué tamaño tiene. Tú puedes ver aquí, si haces clic en la flechita, todas las tipografías que hay. Sin embargo, te recomiendo que si tú ya tienes una tipografía específica para tu marca, aquí en la segunda página donde pusimos los colores de nuestra marca, también agreguemos un texto con la tipografía que hemos elegido para tenerla a la mano para que salga dentro de las primeras opciones para hacer los cambios, ¿no? Dentro de las primeras opciones nos va a aparecer lo que ya tenemos en el documento. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir la opción de texto y podemos agregar un título, un subtítulo, una caja contenedora de texto y acá te dan combinaciones de fuentes. Si tú todavía no has elegido, no tienes una tipografía para tu marca, puedes venir aquí y ver qué combinaciones quedan mejor, ¿no? Y puedes ir editando. Hay algunas, claro, que son de pago, pero hay otras opciones, hay un montón de opciones, de combinaciones que puedes usar. Por ejemplo, esta. Y puedes ir cambiando el color o puedes ir eligiendo de repente de esta combinación te gustó esta y esta de aquí abajo no, entonces eliges otra. Ahora, otra manera de buscar es ir a la opción de texto, ¿no? En la parte inicial donde te sale agregar un título, por ejemplo, agregamos un título acá. Vamos a poner de repente la palabra postre. Y te vas aquí a la opción en la cajita contenedora de fuentes, donde vas a tener todas las fuentes que hay. Y también puedes darle un clic al buscador y te van a salir aquí arriba opciones de tipografías. Te van a salir, por ejemplo, tipografías que sean cursiva, tipografías que estén en negrita, de repente alguna tipografía sans serif, o mira, así, mira, retro, manuscrita, vintage. Tú eliges el estilo de tipografía que deseas y te van a salir las opciones de tipografía que hay en Canva, ¿no? Por ejemplo, hemos seleccionado cursiva y nos aparecen todas estas. Tú puedes elegir y ver si te gusta o no, porque a veces
vemos la fuente aquí en la caja contenedora y parece que podría servir, pero a la hora que la vemos en grande con las letras o con el nombre de nuestra marca, quizá ya no funciona como queremos. Luego de elegir la tipografía, en este caso vamos a dejar esta, podemos cambiar los colores. Por ejemplo, aquí en la opción de la letra donde aparece A, ese es el color de texto. Entonces tú puedes venir y cambiar el color de texto, ponerlo del color que quede mejor. Y en este caso te voy a enseñar que hay en algunos textos te ayuda mucho a hacer algún efecto. Por ejemplo, aquí en la palabra sabores, para que resalte más, este texto tiene un efecto. Si tú vas acá a la cajita de efectos, vas a ver que se ha usado una sombra y se ha elegido este color fucsia. Pero podrías cambiar el efecto de repente a una sombra, a que sea neón, a que tenga un fondo. Ya tú eliges la opción que más te acomode. En este caso, por ejemplo, vamos a manejar sombra y vamos a poner de repente el color turquesa. Y así, acá, por ejemplo, puedes colocar el logo que puedes subir como imagen, sin fondo, como imagen PNG, o puedes también crear tu logo aquí en Canva. Y así de simple, simplemente le das doble clic a cada cajita de cada elemento para que puedas modificar lo que desees. Si quieres acá de repente poner tu página de tu cuenta de Instagram, imaginemos que te llamas, no sé, Anita, pones tu nombre de la cuenta para que todos puedan seguirte. Puedes poner acá de repente o el WhatsApp. Digamos que vas a poner un WhatsApp, por ejemplo. Para que sea un poco más llamativo, puedes usar elementos. Vas a la opción de elementos en el buscador y pones, por ejemplo, logo WhatsApp. Y te salen varias opciones, algunas de pago, algunas gratuitas. Todo lo relacionado a WhatsApp te va a aparecer aquí. Puedes coger ese elemento y jalando, empujando desde una esquina, vas a achicarlo, agrandarlo de acuerdo a lo que necesites y puedes acá de repente en el texto poner tu número de teléfono. Y así de fácil puedes ir modificando las plantillas que encuentres, las plantillas que desees. Tú puedes agregar hojas aquí, por ejemplo, puedes duplicar este archivo y modificar los colores, modificar las fotos y elegir cuál te gusta más. O puedes ir agregando un nuevo lienzo y utilizar otra plantilla para que tú puedas comparar cuál de los dos artes te parece mejor para publicar, ¿no? Acá puedes ir usando, como te digo, las fotos que están aquí, simplemente cogiendo y arrastrando, cambiando los colores de los elementos con los colores de tu marca. Eh, Solamente es cuestión de hacer clic sobre el elemento y ver qué herramientas se te despliegan, ¿no? Por ejemplo, en el texto tienes efectos, tienes para poder centrar, tienes para poder cambiar el tamaño, achicar, agrandar, puedes animarlo, por ejemplo. ¿Ves? Si yo selecciono alguna animación, esto va a salir como un pequeño videíto. Si es para un post de Instagram que no tenga que tener ninguna animación, que no sea un video, sino un post simple, pues lo dejas así y puedes ir modificando y creando todo lo que desees para tu marca. Entonces, una vez que has terminado o has elegido el diseño que vas a publicar, digamos que es este, quieres descargarlo para poder publicarlo en tus redes. ¿Cómo hacemos eso? Primero, si tienes varias opciones y quieres descargarlas todas para poder mostrarlas o de repente estás preparando contenido para varios días, puedes colocarle un nombre a cada página, ¿no? De acuerdo a lo que estás de repente aquí, este es el flyer para tortas, este es el flyer para cupcakes.
Y luego vamos a ir a la opción de compartir. Aquí arriba tienes la opción de ponerle un nombre a este archivo. Digamos que son post, Instagram, porciones, porque vas a promocionar porciones de postres que vendas o de cupcakes. Y luego vas a este botón en la esquina superior derecha que dice compartir y se te van a habilitar varias opciones. Por ejemplo, acá tienes la opción de descargar. Tienes muchas más opciones, pero realmente te recomiendo que primero conozcas bien cómo funciona Canva y luego ya de conocer la plataforma ya puedas empezar a investigar las integraciones que hay con las redes sociales. Entonces, te recomiendo que primero descargues en tu computadora y tú manualmente subas a tus redes. Vamos a ir a la opción de descargar y vamos a ver qué te dicen el tipo de archivo con el que puedes descargar estas opciones. Puedes descargarlo en PNG, yo te recomiendo que lo hagas así. En este caso, todos los diseños que hemos preparado aquí tienen fondo, entonces también podría ser JPG. Esto es para pantallas, entonces no te recomiendo que sea un PDF, no tendría sentido porque es para redes sociales. Pero, por ejemplo, tenemos la opción de GIF o de video MP4 que se usa por lo general cuando tenemos alguna animación. Entonces, si de repente tú quieres poner un post que tenga algún tipo de animación o que sea un pequeño videíto, es ahí que tú eliges la opción de video MP4 o GIF de acuerdo a la duración de la animación o del videíto. En este caso vamos a elegir PNG. ¿Ok? Vamos a dejar el tamaño que viene por defecto, que es el de 1080 por 1080, que es la medida que se necesita para el post en Instagram, ¿no? Ahí cada formato tiene una medida específica que hay que cumplir para que se pueda visualizar bien en la red social que elijas. Ahora mira, a esta opción dice selecciona las páginas. Tú tienes la opción de descargar todas las páginas que quieras o de seleccionar qué es lo que quieres descargar. En este caso, vamos a descargar, por ejemplo, las 3 primeras páginas, la cuarta página, ¿no? Que es donde pusimos los colores corporativos. Para este efecto, vamos a darle listo y descargar. Entonces vas a ver acá la barrita de progreso donde se está descargando los archivos y se va a descargar como un zip que ya tú puedes guardar en tu computadora y luego subir manualmente a tus redes sociales. Llegamos al final de este video. Espero que te haya sido súper útil. Estoy segura de que has visto el potencial de esta aplicación para tu negocio y estoy segurísima de que quieres saber más. Así que si tú quieres aprender todo lo que necesitas saber sobre Canva, te invito a que des clic en el enlace que está aquí en nuestra descripción para que puedas saber desde cero y volverte un experto o experta en Canva para mostrar tu negocio y vender más. Nos vemos.